Juventud, buenos días. Señoritas, buenos días. ¿Cómo están esos ánimos? Buenos días, Lice. Adalid. Buenos días, Lice. Buenos días, Ronaldo. Buenos días, Juventud. Buenos días, Lice. Janet era, ¿no? Buenos días, licenciado. Buenos días, Lice. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lice. Buenos días a todos. Buenos días, Lice. Buenos días, Edith. Buenos días, doctor. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Buen día, doctor. Hola, buenos días, Walter. Hemos terminado ya el tema 4. El tema 5 nos falta todavía. Nos falta terminar. Creo que hemos avanzado el tema 5 también. Eso, por favor, revisen. Y también en el grupo de WhatsApp les he mandado las calificaciones del primer parcial, pero ahí no está la participación en aula y la asistencia. Eso voy a completar esta tarde y les mandaré todo completo para esta tarde también. Y después pueden ustedes reclamar, pero siempre con una captura de pantalla. Por decir, yo me saqué en mi examen de extensión, me saqué 20, pero usted me puso 10. Entonces pueden reclamar con una captura de pantalla. No vale decir, tenía 30 tenía. No vale, sino tiene que justificar el reclamo. Entonces, todo reclamo con su justificación. Voy a salir un rato. Voy a traer las diapositivas del tema, ¿ya? ¿Algo que comentar? ¿O todo está igual que antes? No hay nada que comentar. Está peor, doctor. Buenos días, perdón. Hola, Brian. ¿Por qué está peor?
No, la pandemia, pues doctor, está empeorando en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Está en agravando, cuarentena. ¿no? Desde Está las 6 agravando. está en cuarentena. Y mucho Sí, frío, dice. el frío también. Eh, bueno, estamos viviendo momentos difíciles. Tal vez lo único positivo es de que en Perú está ganando la opción nacional popular. Después, yo tengo una novedad muy importante que posiblemente ustedes muchos no han entendido. Donald, adelante. Donaldo, adelante, Donaldo. ¿Cuál era esa noticia que a mí me llamó la atención? De que hace unos 3 días terminó la reunión de los siete, y determinaron cobrar impuestos a todas las grandes transnacionales de la informática, productores de hardware y de software, principalmente de software, los que venden aplicaciones. El grupo de los 7. Y explicaron de que se va a comenzar a implementar estos impuestos, ¿no? Cuando cuando se consulte al grupo de los 41. Entonces, eso es una novedad, porque miren ustedes, las grandes multinacionales de la informática, la comunicación, no pagan impuestos, ¿no? En esta pandemia, como decía Brian, que estamos realmente sufriendo por la pandemia, no tenemos plata, los estados no tienen recursos, pero estas grandes multinacionales han incrementado sus beneficios, ¿no? 25% se calcula que en todo este periodo de la pandemia han incrementado sus grandes beneficios. Sí, millones no es nada para ellos. Son miles de millones de dólares que ganan cada año, ¿no? Estoy hablando de Google, estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de Facebook, de todas las aplicaciones que conocemos. Entonces, ustedes me dirán, el gobierno también quería hacer algo de eso. Sí, efectivamente, ¿no? Y todavía está en proyecto que se pueda, aquí en Bolivia, cobrar impuestos a estas grandes transnacionales. Pero la Central Obrera ha pedido que no influya en el precio final, ¿no? O sea, que nuestros megas se mantengan en su precio original. Bueno, a ver, ustedes futuros abogados, ¿qué es el grupo de los 7? 5 puntos que me diga. Rápido. El grupo de los 7. Son los grandes países los más desarrollados, licenciado. No sé, te estoy preguntando, tienes que responderme, pues. Como Perdón, futura dice, abogada. son los grandes países desarrollados que manejan el mundo. El grupo de los 7 que manejan el mundo. Sí, Eso puede ser también, ¿no? que realmente manejan el mundo. ¿Alguien más quiere comentar sobre el grupo de los 7? Doctor, buen día. Buenos días. Janet, adelante. Son países desarrollados económicamente, doctor, Son países desarrollados y a la económicamente. vez tecnológicamente, doctor. Ya, está bien. Fabiola, ¿cuál es tu apellido?
Encinas, doctor. Encinas, muy bien. Van a apagar el micrófono. A ver, solamente hasta William, sí, en este orden. Edson, Josie, Elvis, Brian y William, nada más, ¿ya? Nada más. Van a disculpar, después van a intervenir los demás. Adelante, Edson. Que son los 7 países desarrollados, entre China, Rusia. Ya, los 7 países desarrollados. Huaracani, ¿eres? ¿Tu apellido? Guarachi, doctor. Guarachi. Guarachi, sí, efectivamente, está bien. Guarachi. Josie, adelante. Josie Cruz. Los 7 son las 7. Los 7 son las 7 grandes potencias del mundo que estas se reúnen para organizar, para poner precios del petróleo, subir o bajar. Es una gran organización que, de hecho, son los que controlarían el mundo porque son las más grandes potencias. Las grandes potencias. Elvis Ajá. Ibáñez, adelante. Elvis Ibáñez. Sí, dicen, son países que tienen peso político, económico y militar. Son los países más fuertes, podría decir, del mundo, dicen. Los países más fuertes del mundo. Brian, adelante. Sí, doctor, de mí sería mi respuesta de que serían los 7 países más poderosos de toda la Tierra, ¿no? Y que encabeza económicamente sería Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte y otro país sería Francia o algo así. Ese sería, doctor. Sigue, está bien. John, adelante. John. Sí, doctor. Aldo, adelante. Para mí es un grupo informal de países económicamente adelantados, dice. Es un grupo informal de países económicamente adelantados. Bueno, por haber dicho la primera, le vamos a dar los 5 puntos a Lisette. A los demás vamos a poner a 2 puntos, ¿ya? Puntos ganados, los demás. A Janet, a Edson, a Josie, a Elvis, a Brian y a John, Aldo. En realidad, ¿no? El grupo de los 7, ¿no? No es un grupo informal. Es un grupo formal que tiene ya años de vida, el grupo de los 7. Y en este grupo de los 7 están los países más ricos del planeta. Los más ricos del planeta. Los países imperialistas, en realidad, ¿no? A la cabeza de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, ¿no? Sí, los más ricos, los 7 países más ricos, son los que componen el grupo de los 7. O sea que se imaginan la noticia que él se ha dado. Los países más ricos del planeta han decidido cobrar impuestos a las grandes transnacionales de la informática. ¿Y por qué? Si se supone que las grandes transnacionales de la informática, pues, deciden sobre la política de estos países, ¿no? Pero hay una especie de contradicción entre estas grandes multinacionales y el poder de los estados más ricos del planeta. A esa contradicción con esta disposición que han hecho de cobrar impuestos. ¿Por qué se han juntado y han determinado cobrar impuestos? ¿Por qué? ¿Acaso no pueden los países soberanamente cobrarles impuestos? ¿No? Eso podría decir, Bolivia puede soberanamente cobrar impuestos si quiere. ¿Por qué tienen que juntarse con otros países para decir, vamos a cobrar a esas grandes multinacionales? Porque estas grandes multinacionales prácticamente ya no tienen país. Tienen sede
en donde ellos quieren tener sede. ¿No? El mercado para ellos es el mundo entero, ¿no? El mercado se ha mundializado para estas grandes transnacionales. ¿Quién no utiliza Facebook en el mundo? ¿No? Todo el mundo facebookea, ¿no? Todo el mundo está con su Facebook, su WhatsApp, con el Google, ¿no? Sí, no tiene país, no tienen países estas grandes empresas. Y si un país cobra impuestos, ¿no? Ellos se van a otro país donde no les cobre impuestos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces se han juntado estos 7 más ricos, ¿no? Imagínense, para cobrar impuestos. Y van a abarcar a los 40 países más ricos del planeta. Ahí sí van a poder implementar, dicen ellos, ¿no? Recién esta medida, porque no va, las grandes multinacionales prácticamente no van a tener un país donde escaparse, ¿no? Sino que como todos estos, los 40 países más ricos del mundo, que van a influir en sus respectivas órbitas a los demás países, no van a poder decidir estas grandes empresas escapando de los impuestos. Eso es interesante, muy interesante, ¿no? Que puede revolucionar muchas cosas en la economía, ¿no? Se va a distribuir la riqueza. Miren, ahora en estas empresas que están ganando tantos recursos, entonces tienen que compartir con los estados nacionales, ¿no? Con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con Canadá, ¿no? Entonces, eso es la novedad. Para mí es muy importante, ¿no? Cómo estas transnacionales, cuando compramos Megas, estamos pagando esas transnacionales con nuestros 2 pesitos, ¿no? Pero ellos, como venden miles de millones de megas al día, ese es el ingreso para ellos. Entonces, ahora sí, entramos al tema que había adelantado. Producción de plusvalía absoluta. ¿Recuerdan ustedes que hemos avanzado esto, no? Lo que se llama el proceso de trabajo. Proceso de trabajo es el proceso que se da en todos los tipos de sociedad, desde la comunidad primitiva, pasando por la sociedad andina, el capitalismo súper desarrollado. Proceso de trabajo. ¿Por qué hemos estudiado este proceso de trabajo? Porque este es el término general al que vamos a anteponer al proceso de valorización, que es un término concreto, particular, ¿no? Entonces, el proceso de trabajo es un proceso que se da en todas las formas de sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir sin alimentarse, y el trabajo produce alimentos, produce vestimenta, todo eso, ¿no? ¿Van a apagar su celular, jóvenes? Su celular y su micrófono. Entonces ya hemos explicado el concepto del proceso de trabajo, ¿no? La concepción científica y filosófica es de que el proceso de trabajo es un proceso entre la naturaleza y el hombre. Proceso en el que el hombre media, regula, controla su metabolismo con la naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, cuando trabaja sobre la naturaleza, modifica la naturaleza con su trabajo. También se modifica a él con ese trabajo. Incrementa las potencias que tiene en su cuerpo, ¿no? Con ese proceso de trabajo. Por eso se dice el proceso de trabajo es un proceso, ¿no?, dialéctico entre el hombre y la naturaleza. Proceso que se realiza en todas las formas de sociedad.
¿Cuáles son los factores simples del proceso de trabajo? Eso hemos adelantado ya. Los factores simples, el trabajo. ¿Se acuerdan el primer tema que hemos avanzado? El tema de la introducción a la economía política. Ahí hemos estudiado los factores del proceso de trabajo. ¿No? El trabajo, este podríamos decir que es el factor más importante. Sin trabajo no hay nada, ¿no? No existe nada. ¿No? El trabajo que realiza el hombre y la mujer. Pero el trabajo tiene que tener un objeto de trabajo, ¿no? Un objeto de trabajo en donde el hombre modifique para sus necesidades, para satisfacer sus necesidades, ese objeto de trabajo. Y por supuesto, para obtener esos bienes que necesita, tiene medios de trabajo. Esto es muy sencillo, pero en medio de lo sencillo, tenemos una complejidad cuando enfrentamos a lo particular, al proceso de valorización que vamos a entrar en su momento. Pero veremos aquí. Proceso de trabajo, el trabajo del hombre, de la mujer, ¿no? Objeto de trabajo. En la comunidad primitiva, en las primeras épocas, era recolector, ¿se acuerdan? Vivía de la caza y de la pesca. Es decir, el objeto de trabajo era la misma naturaleza, el gran objeto de trabajo del hombre primitivo. Y además del trabajo y del objeto de trabajo, tiene sus instrumentos de trabajo, los medios de trabajo. Aquí vemos usando lanzas. Y tienen una especie de martillos también como instrumento de trabajo. Esto, el proceso de trabajo en la comunidad primitiva, en el comunismo primitivo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes por qué es el comunismo primitivo? Porque aquí no hay ninguna diferencia entre ellos. Todos son iguales. Todos consiguen sus alimentos para todos. Todos son felices, como dice Enrique Dussel. Dice, no hace falta imaginarnos de la comunidad primitiva. Podemos ir al Amazonas. En el Amazonas vamos a ver comunidades que viven de la naturaleza todavía, ¿no? Y trabajan solamente 4 horas. Trabajando 4 horas, ¿no? El resto del tiempo dedican a sus actividades culturales, espirituales, ¿no? Y son felices. Evidentemente, ¿cómo no van a ser felices? Porque aquí no hay el látigo del patrón. En esta comunidad tampoco hay el látigo del patrón, ¿no? En la comunidad andina, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones de trabajo? El Aini, la Minca, ¿no? Pero en lo que nos interesa, proceso de trabajo, proceso de producción de bienes, de valores de uso, ¿no? El objeto de trabajo. Vemos aquí, están manejando la semilla que van a sembrar en la tierra, que también es su objeto de trabajo, ¿no? Los abonos, el objeto de trabajo de los agricultores. ¿Y cuál es el instrumento de trabajo? ¿No? Vemos aquí una canasta y seguro que ya han utilizado el pico, la pala, el asadón, y en agriculturas más desarrolladas el tractor como instrumento de trabajo, ¿no? Entonces ven ustedes los elementos simples de todo proceso de trabajo: objeto de trabajo, medios de trabajo y el trabajo del hombre. Que aquí, ¿no? ¿Cuál es el objeto de trabajo? Pues la materia prima que están transformando. Sobre la materia prima
están trabajando. ¿Cuál es el instrumento de trabajo? Aquí vemos máquinas que son utilizadas por los trabajadores, ¿no? El instrumento. Y el trabajo del hombre o de la mujer, el trabajo. Esos son los elementos simples del proceso de trabajo. Aquí el objeto de trabajo, los fiesos, ¿no? Que seguramente ya utilizaron el cemento, la arena, ¿no? Después utilizarán los ladrillos como objetos de trabajo. ¿Para qué? Para producir un edificio, para producir un bien, para producir el valor de uso del bien, ¿no? ¿Y cuáles son los instrumentos de trabajo? Primero está el casco como instrumento de trabajo, ¿no? Están los alicates para asegurar los alambres, ¿no? Y seguro que está la casetilla. Estas empresas muy poca casetilla utilizan porque todo está prácticamente maquinizada, ¿no? La arena, la arena y el cemento, ¿cómo consiguen? ¿No? Vienen camiones, grandes camiones, ¿no? En donde en su carrocería, ¿no? Son carrocerías especiales que mezclan la arena con el cemento en la cantidad que ellos desean, y lo único que hacen es echar mediante mangueras, ¿no? Hay edificios de 15 pisos, ¿no? Tienen mangueras tan largas que ahí nomás echan esos cementos. Pero, ¿eso qué es? El cemento, ¿qué es? Objeto de trabajo, ¿no? El instrumento de trabajo es el camión que hace la mezcla de cemento y arena. Entonces ya sabemos lo que es proceso de trabajo, proceso de producción de bienes. Sabemos que los elementos simples del proceso de trabajo, ¿no? Objeto, medios de producción y el trabajo, ¿no? Los elementos simples del proceso de trabajo. Y este proceso se da en todas las sociedades, incluso en el capitalismo también se da. Aquí vemos un ejemplo. Esto ya está explicado, ¿no? De que el proceso de trabajo, dice, se da en todo tipo de sociedad. No cambia su carácter, así esté bajo la mirada del capataz capitalista o bajo la mirada del látigo del esclavista, ¿no? Ese proceso de trabajo, proceso de producción de bienes, de valores de uso, con los elementos simples, objeto de trabajo, medio de trabajo, trabajo del hombre, se da en cualquier tipo de sociedad. No importa que sea en el esclavismo, en el capitalismo o en la comunidad andina, como nosotros hemos visto. Entonces, aquí está el concepto de proceso de trabajo, que ustedes van a leerlo con calma, ¿no? Concepto, es el proceso de producción de bienes, ¿no? Proceso en donde hay un metabolismo, un cambio. El hombre cambia la naturaleza, pero la naturaleza le cambia también a él. Es una relación dialéctica en este proceso de trabajo. Ya está todo esto, los elementos simples. Desde el punto de vista del producto, dice, desde el punto de vista del producto, el proceso de trabajo, ¿no? Tiene los factores, ¿no? Los medios de trabajo y el objeto de trabajo son medios de producción desde el punto de vista del producto, ¿no? A los medios de trabajo, los objetos de trabajo, desde el punto de vista del producto, son medios de producción. Nosotros vamos a utilizar el concepto de medios de producción cuando hablemos de medios de trabajo y objetos de trabajo. Y el trabajo, un trabajo productivo, ¿no?
desde el punto de vista del producto. Y esto es lo nuevo, ¿no? El proceso de valorización. Este proceso de valorización únicamente se da, únicamente se vive en el capitalismo, en la sociedad en la que nosotros vivimos ahora, ¿no? El proceso de valorización. El proceso de trabajo, el proceso de producción de valores de uso, ¿no? Se da en todas las sociedades, incluso en el capitalismo. Pero en el capitalismo, el proceso de trabajo está subordinado al proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? ¿Recuerdan ustedes cuando hemos hablado del sustantivo del capital? ¿No? ¿Cuál es el sustantivo del capital? ¿No? ¿Recuerdan? Esa era valorización del valor. El capital, ¿no? Es valorización del valor. Si han escuchado a Dussel, ahí está bien clarito, ¿no? El capitalismo es valorización del valor. ¿Y qué es la valorización del valor? Ya hemos estudiado la forma general del capital. Dinero, mercancía, dinero. Pero no es un dinero, mercancía, dinero nada más. Es dinero, mercancía, dinero incrementado, ¿no? Ahí se está valorizando el valor. Si yo tengo 100, compraré mercancías por valor de 100. Y, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es vender las mercancías por el mismo valor, por 100. Sin embargo, al final del proceso tengo una ganancia que la fórmula general no lo puede explicar, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la ganancia? Si no sale de vender, como todo el mundo cree, ¿no? La ganancia sale de la producción, ¿no? Ya hemos explicado. La señora que vende panes, ¿de dónde gana su ganancia? ¿De dónde obtiene su ganancia? ¿No? Del vendaje que le ha dado el panadero. Entonces, la valorización del valor es que un valor pueda crecer. En cada proceso, ese valor crece. En eso consiste el capitalismo. ¿Se acuerdan, no? Cuando hemos estudiado, es un proceso sin fin. Empieza siendo dinero, se convierte en mercancía para volver a convertirse en dinero. Otra vez empieza el ciclo, dinero, mercancía, dinero. Y así podemos decir de forma infinita. Han estudiado matemáticas ustedes, ¿no? Podemos decir, tiende a infinito. Entonces, ¿cómo se realiza ese proceso de valorización? Justamente produciendo valores. ¿Y cuál es lo más importante en el capitalismo, en esta sociedad, que para muchos es lo máximo, ¿no? Pero bueno, eso podemos discutir. ¿Cuál es lo más importante en esta sociedad? La producción de valor. Hemos visto que las mercancías, ¿no? ¿Recuerdan que hemos estudiado el fetichismo de la mercancía? En donde la mercancía, mesa por ejemplo, parece que se da la vuelta y empieza a bailar sobre su cabeza para nosotros. Incomprensible. No lo podemos comprender a la mercancía. ¿Por qué? Porque cuando el producto se vuelve mercancía, encierra muchos enigmas, ¿no? ¿Y cómo despejamos ese enigma? Estudiando científicamente la producción de valores. Por ejemplo, estamos hablando del panadero. El panadero produce todos los días 3.000 panes. ¿Pero por qué produce los 3.000 panes el panadero? No se lo va a comer los 3.000 panes. Apenas unos 20 panes destinará para su familia, para que coma pan día en la mañana y en la noche, en la tarde. El resto produce para vender, ¿no?
¿Qué le interesa al panadero? No le interesa el valor de uso. No le interesa quién va a consumir ese pan. Lo que le interesa es el valor que contiene los panes. ¿Entienden? Eso es lo que en el capitalismo, esos celulares que tenemos, esa maravilla, ¿no? Las grandes empresas productores de celulares contratan a los mejores ingenieros, ¿no? A los mejores trabajadores que manejan tecnología, ¿no? Pero ¿qué le interesa a esos empresarios? No le interesa el celular. Hacen cosas maravillosas. ¿Para qué? Para que ese celular tenga un valor de uso, ¿no? Que nosotros podamos disfrutar con ese celular. Pero a ese empresario le interesa el valor que tiene el celular, el valor. Entonces ellos venden celulares, se quedan con los valores, con el valor. Por eso decimos que solo en el capitalismo las mercancías, ¿no?, se producen no por su valor de uso, sino por el valor que contienen. ¿Y cómo contienen valor? Ese es ya lo profundo de la economía, lo profundo. Porque ustedes dirán, bueno, valor, el mercado, oferta y demanda, ese es el valor, ¿no? La utilidad que nos da. Eso es un punto de vista respetable. Es un punto de vista de la economía, justamente de los grandes empresarios. Así nos enseñan a nosotros. Ese es el valor. Pero el valor, ¿qué es en realidad? ¿No? El valor, recuerden, la sustancia del valor, trabajo. La magnitud del valor, cantidad de trabajo. Ese es el valor. ¿Y qué es esa cantidad de trabajo? Cuando yo trabajo, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo. Estoy gastando mis músculos, mi energía física e intelectual, ¿no? Cuando el trabajador produce cualquier mercancía, evidentemente está gastando sus músculos, su cerebro, su energía. ¿Dónde va esa energía? Esa energía que gasta el trabajador se solidifica en la mercancía. Por eso las mercancías tienen valor. Carlos Marx decía, se coagula, ¿no? Es la sangre que se coagula en la mercancía. Por eso, ¿recuerdan? Cuando el trabajador va a la fábrica, ¿a dónde va? Al infierno de Dante, ¿no? Y esto para nosotros es algo normal, con tal de tener trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo trabajamos? No 8 horas, mucho más de 8 horas, ¿no? Nos pasamos la vida trabajando, ¿no? ¿Y ese trabajo a dónde va? ¿Para qué es? A nosotros nos darán un salarito, pero el patrón es el que se lo concentra ese valor. Entonces, proceso de trabajo, proceso de producción de valor. Solo en el capitalismo se produce valor. Podemos discutir después ya, pero licenciado, ¿por qué no va? ¿Acaso no trabajan en la comunidad primitiva? ¿Acaso no trabajan en el modo de producción andino? Trabajan y crean valor también, ¿no? Podemos discutir y no podríamos decir que tendrían mucho de razón al respecto. El trabajo crea valor, pero en el capitalismo lo que es más importante es la creación de valor. Valor que se valoriza. ¿De dónde sale ese valor que se valoriza? No hay otra fuente que no sea el trabajo. El trabajo. La teoría del valor trabajo, ¿no? Y ya les he dicho, estamos en la universidad obrera, ¿no?
Aquí se aprende la teoría del valor trabajo. Aunque no nos guste. Yo tengo un alumno que me decía, licenciado, yo tengo otra escuela, ¿no? Es respetable que tenga otra escuela, ¿no? Porque en economía hay varias escuelas, ¿no? Pero en esta universidad también tiene que estudiar la escuela de la teoría del valor trabajo. Entonces, a ver, cranearemos un poquito. ¿Cómo se produce el valor? ¿Cómo se produce el valor? Suponemos, ¿no?, que nuestro empresario compra materias primas y maquinaria por 0. No paga nada. Hay muchas situaciones reales en donde puede ocurrir esto. Pero nosotros vamos a suponer, estamos suponiendo, ¿ya?, que no paga nada cuando compra materias primas y maquinaria. Y compra, sí, fuerza de trabajo. Compra fuerza de trabajo. Y vamos a suponer que paga 200 bolivianos por el valor diario de la fuerza de trabajo. Así, por su precio, ¿no? Más que valor es el precio. Lo que dice Enrique Dussel, el salario. ¿No? Paga 200 bolivianos diarios. Y la jornada tiene una duración de 8 horas. ¿No? Recuerden el infierno de Dante. Esas 8 horas no son 8 horas, pero vamos a suponer que son 8 horas. ¿Ya? Que entra a trabajar a una hora determinada, a otra hora se va a descansar, regresa y se va después de cumplir las 8 horas. Este supuesto 4 es la clave para entender, ¿no? Dice, el trabajador produciendo mercancías en 1 hora de trabajo añade un valor de 40 bolivianos. ¿No? La pregunta profunda de ustedes puede ser, ¿por qué 40 bolivianos? ¿Por qué no 50? ¿O por qué no 30? ¿No? Entonces, la respuesta es de que con esos 40 bolivianos, ¿no?, se pone lo que gasta en 1 hora de trabajo. ¿Sí? Con esos 40 bolivianos puede comprar bienes, puede comprar mercancías para reproducir lo que ha gastado en 1 hora de trabajo cuando nos referimos a su energía que ha gastado. Por eso es 40 bolivianos ponemos. Es un supuesto. Podemos después, tal vez podemos poner 50 siendo más precisos en el cálculo. Pero ahora suponemos que es 40. Con esos 40 se pone con su energía que ha gastado en 1 hora de trabajo. Por eso es 40. Este supuesto 4 es bien importante. Estamos estudiando cómo se produce la ganancia en el capitalismo, ¿ya? ¿Cómo se produce la ganancia, ¿no? Estamos intentando refutar a eso que nos han metido a la cabeza desde que hemos sido, desde que hemos tenido uso de razón, ¿no? El mercado es todo, ¿por qué vamos a envidiar a los ricos si nosotros vamos a ser ricos iguales? Siempre y cuando trabajemos en el mercado, ¿no? Nos han metido a la cabeza esa idea, ¿no? Pero la historia es otra cosa. Entonces, estamos en este momento calculando cómo se produce la ganancia, cómo se valoriza el valor. Entonces, nuestro capitalista ha invertido. ¿Cuánto ha invertido? 200 bolivianos. ¿Por qué 200 bolivianos? Porque por materias primas e instrumentos no ha pagado nada, ¿no? Pero sí ha pagado 200 bolivianos diarios por la fuerza de trabajo. Total inversión, 200 bolivianos. ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que demostrar que estos 200 bolivianos va a crecer. ¿Cómo crece? Entonces, en el proceso de valorización
Ya estamos en el infierno de Dante, estamos en la fábrica, ¿no? El capitalista consume lo que ha comprado. ¿Qué ha comprado? Fuerza de trabajo. ¿Y cómo consume? No se lo va a comer al trabajador, ¿no? Consume haciéndole trabajar, ¿no? Ese es el consumo de la fuerza de trabajo. Le da el patrón materias primas, le da maquinaria a trabajar, ¿no? Entonces, hemos dicho que cada hora de trabajo, el trabajador añade un valor de 40 bolivianos. Recuerden el supuesto 4. Cada hora de trabajo añade un valor de 40 bolivianos. Esto no es ninguna suposición arbitraria. La economía de los capitalistas, la economía que se estudia en las mejores universidades del mundo, ¿no? Se conoce que esto se llama valor agregado. Se llama valor agregado. ¿Quién ha añadido ese valor agregado? El trabajo. Ese es un reconocimiento oficial de esta economía que se estudia en las mejores universidades del mundo. Entonces, aquí está a dónde desemboca ese consumo de la fuerza de trabajo. En 5 horas de trabajo, el trabajador produce un valor de ¿cuánto? Ha producido mercancías. Y esas mercancías, ¿cuánto de valor tienen? ¿No? Para nosotros, tiene 200 bolivianos. ¿Ya? 200 bolivianos. En 5 horas ha añadido un valor de 200 bolivianos. Igual al valor que le ha dado el patrón antes de entrar al infierno de Dante, ¿no? Ha comprado la fuerza de trabajo por 200 bolivianos. O sea que aquí hay un intercambio de equivalentes. Nadie está ganando nada. El patrón le ha dado 200 bolivianos y el trabajador con 5 horas de trabajo le devuelve esos 200 bolivianos. Entonces, ¿no? ¿De dónde sale la ganancia? Si hay un intercambio de equivalentes, ¿no? Pues el trabajador ha sido contratado por 8 horas de trabajo, no por 5 horas. Sigue trabajando 3 horas adicionales. En esas 3 horas adicionales, el trabajador va a producir el valor de su fuerza de trabajo. Aquí está demostrado cómo en 5 horas de trabajo se produce 200 bolivianos. Clarito, ¿no? 40 más 40, 80 más 40, 120, más 40, 160, más 40, 200, ¿no? En 5 horas puede producir chompas, zapatos, celulares, pero en 5 horas el trabajo añade 200 bolivianos de valor. Eso se llama tiempo de trabajo necesario. Son conceptos que vamos a manejar hasta el último tema. Tiempo de trabajo necesario. Y lo que siempre pregunto, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? ¿Por qué tiempo de trabajo necesario? También se llama tiempo de trabajo remunerado. Tiempo de trabajo pagado. Pero yo pregunto, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? ¿No? Y la respuesta es, porque es el tiempo que necesita el trabajador para devolver lo que el patrón le ha dado. El tiempo que necesita el trabajador para producir un valor igual a su salario. Ese es el tiempo de trabajo necesario. Entonces, el tiempo en el que devuelve con su trabajo lo que el patrón le ha dado en papel moneda.
Pero el trabajador produce mercancías por 8 horas, ¿no? 3 horas adicionales. En esas 3 horas adicionales, ¿cuánto de valor ha añadido? 40 por hora, por 3, 120 bolivianos añadido. Aquí está el origen de la ganancia, ¿no? Por estas 3 horas adicionales no se le ha pagado absolutamente nada. El valor de uso, eso es economía, ¿ya? Y eso va a servir para cuando ustedes defiendan en derecho del trabajo, ¿no? El trabajador, ¿no?, ha producido primero lo que el patrón le ha dado y segundo la ganancia del patrón, ¿no? Por eso no se le ha dado absolutamente nada. Pero a lo que iba, el valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿no?, es el trabajo que crea valor, más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? 200 bolivianos. ¿Cuánto ha creado esos 200 bolivianos? Más 120 bolivianos adicionales. Entonces, ese es el valor de uso de la fuerza de trabajo, que es creador de valor, pero más valor de lo que vale. Entonces, aquí está demostrado. En 3 horas adicionales va a producir la ganancia del patrón. Este tiempo se llama tiempo de trabajo adicional o tiempo de trabajo remunerado, pagado. Entonces, a esto se llama también plusvalía absoluta, ¿no? Plusvalía absoluta. Plusvalía. Plus, ¿no?, incremento de valor. ¿Cómo se incrementa el valor? Con la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? El trabajo no remunerado del patrón. Entonces, razonamiento, cuanto más horas trabaje, más plusvalía va a crear. Por eso es de que los patrones... ¿Te vas a ir a las 8, 6, a las 6 de la tarde? Sí, patrón. Cuando salgas, vas a ir a la caja, vas a recoger tu finiquito. ¿Te vas a ir a las 6 de la tarde? Lo que usted ordene, patrón. Te vas a quedar 2 horas más. Entonces, a pesar de que esto tiene que estar bien establecido, el valor se valoriza dentro de las 8 horas de trabajo. Dentro de las 8 horas de trabajo. Pero se incrementa todavía más cuando ya hay una sobreexplotación. Por eso es de que los patrones siempre quieren que trabajen más horas los trabajadores. Entonces, aquí está demostrado el proceso de valorización, ¿no? ¿Cuánto vale ahora la mercancía que ha creado el trabajador, ¿no? Por medios de producción hemos dicho que no ha pagado nada, 0. Pero en 8 horas de trabajo ha creado 320 bolivianos. La mercancía, tiempo de trabajo, 320 bolivianos. En 8 horas ha creado 320 bolivianos, ¿no? La ganancia, valor de la mercancía menos valor de la inversión. Valor de la mercancía, 320 bolivianos. Menos la inversión, 200, 120. ¿De dónde han salido esos 120? ¿No? Del trabajo, ¿no? Del trabajo que ha realizado el trabajador después de producir el valor de su fuerza de trabajo. A ver, ¿por qué hemos puesto 0, ¿no?, valor de los medios? Cuando las máquinas tienen valor, las materias primas tienen valor.
Solamente hemos supuesto para que se entienda, el único que crea valor es el trabajo. Podemos ver que valiendo cero la materia prima y la maquinaria no influye en nada en la producción de valor. Después vamos a ver con un ejemplo ya más práctico, aquí ya donde el patrón va a comprar materias primas por 800 bolivianos, por ejemplo. Maquinaria va a comprar una maquinaria que vale 1000, pero se va a amortizar por producto 80 bolivianos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con calma después. Pero la pregunta que quiero hacer para conversar con ustedes es de, manteniendo el supuesto que nosotros hemos elaborado para este primer ejercicio, supuesto, valor de los medios de producción, maquinaria, 0. Valor de la fuerza de trabajo diario, 200 bolivianos. ¿No? Jornada de trabajo, 8 horas. Aquí, en este tiempo, hemos, al menos, creo haber demostrado que el trabajo, el valor añadido es 120, es en realidad 320 bolivianos, el valor añadido, el nuevo valor añadido, ¿no? De los cuales 120 está por encima del valor que ha repuesto el valor de la fuerza de trabajo. 120, porque trabaja 8 horas, ¿no? Entonces, ahora, en orden, por favor, por 5 puntitos, y siempre los primeros se valora más, ¿no? Porque son los que han, como en el cuartel, los primeros siempre. Callar a mar, el que llega primerito es el que, ¿no? Al que llega último, un chicotazo. Entonces, ¿cuánto sería la plusvalía absoluta si el trabajador trabajara en vez de 8 horas, 12 horas? ¿Cuánto sería? Craneen. Yo pregunto las mismas preguntas a todos los cursos que tengo, ¿no? Y hasta ahorita, bioquímica es la que responde con más prontitud y precisión. A ver, Edson, adelante. 280. A ver, ¿por qué 280, Edson? Primero, ¿qué 280? Horas, 280 mercancías. La ganancia, doctor. En el examen tienen que poner así, yo califico lo que leo, ¿no? Y si han puesto, posiblemente esté bien la respuesta de Edson, 280, ¿no? Pero si ponen solamente 280, mal. ¿Por qué? Porque se refiere a 280 bolivianos. Tienen que poner también a qué se están refiriendo, ¿no? Eso era Edson. Pero no sé si son 280 bolivianos. Si está bien, pues serás el ganador. Miriam, adelante. Miriam. Ya, doctor, buenos días. buenos días. ¿Puedo repetir la pregunta? Bien. A ver, en nuestro ejemplo, no hemos considerado el valor de las materias primas y de la maquinaria. No hemos considerado. Solamente hemos considerado el valor de la fuerza de trabajo. Hemos considerado que además trabajaba 8 horas. Ahí no hay sobreexplotación, 8 horas. En esas 8 horas, el trabajador ha producido 40 bolivianos por hora. En 8 horas ha producido 320 bolivianos, que está por encima del valor de la fuerza de trabajo, que valía 200. Ese que está por encima es 120. 120 es la ganancia del patrón, la plusvalía absoluta. La pregunta es, si trabajando 8 horas produce una plusvalía absoluta de 120, ¿cuánto sería la plusvalía absoluta si trabajara en vez de 8 horas
12 horas. ¿Cuánto sería? A ver, Jesús, adelante. Jorge Jesús. Jorge Jesús. Tu apellido es Lázaro. Lázaro, muy bien. Jesús. Yo he Adelante. sacado 480 porque se están añadiendo horas de trabajo, doctor. 480, dices, ¿no? 480. Naranjas. Sí. Naranjas. Valor de dinero. Valor de dinero. Valor de dinero. Dólares. Pesos. Papel moneda. Bolivianos. Papel moneda. Sí, bolivianos, doctor. Ya, a ver, Brian, adelante. Brian. Doctor, lo que yo he sacado ha sido 38 por la jornada de trabajo. Doctor, no sé si estaría correcto. ¿Cuánto, por favor? 38, doctor. 38. Por la hora de jornada de trabajo del ser humano, sí. ¿Tú estás suponiendo que produce 38 bolivianos por hora? Sí, le he restado, doctor. Le he hecho, pero con fórmula. No sé si habré sacado la correcta o no. Ya. No, aquí de momento no estamos empleando ninguna fórmula, Brian. Pero la pregunta es, trabajando 8 horas, produce una plusvalía de 120. Si trabajase 12 horas, ¿cuánto sería la plusvalía? Esa es la pregunta. Adalid Santos, adelante. Adalid. Buenos días, dice. Buenas tardes. Solamente hasta Maciel y ya Dubeiza. Después ya los que levantan la mano a partir ya no van a poder intervenir. Hasta Zaciel Suna, hasta Maciel y Dubeiza he dicho. ¿Ya? Porque siguen levantando la mano. A ver, Adalid, adelante. Sería 250, dice, porque en 8 horas trabajan normal y su pago era de 120. Mientras le reduce hasta mediodía, o sea, 6 horas, o diré 4 horas, sería más el tiempo de trabajo y el esfuerzo de trabajo sería un poco más, porque estaría metiendo más tiempo de trabajo y esfuerzo. ¿Cuánto? 250, dice. 250, ya, muy bien, estoy anotando. Janet Fabiola, adelante. 180 pesos, doctor. Fabiola, tu apellido era Encinas, ¿no? Sí, doctor. Encinas. 180, dice Fabiola. Eliana Ticona, adelante. La plusvalía, ya que reduciendo a la mitad aumentando 4 horas de trabajo sería 180 bolivianos. 180 bolivianos, muy bien. Así, 180 bolivianos tienen que decir siempre. Yo no sé doctor, todavía. No sé, doctor, yo puedo corregir Un ratito, por favor. Iremos en el orden que habíamos dicho, ya, por favor, Jorge. A ver, Eliana ya ha respondido. Elvis, adelante. Los que ya han respondido, bajen la mano, por favor, para ayudar al docente. Elvis, adelante. Lisa, en la plusvalía generada sería 280, ya que nos dice la pregunta que el trabajador generaba un total de 40 bolivianos por hora. Eso multiplicamos por 12 y va a salir un total de 480. Y el sueldo del trabajador es 200. Estamos los 200 y nos sale 280 de plusvalía para el capataz. Para el patrón. El capataz no es el patrón. El capataz es otro trabajador que trabaja a sueldo para el patrón. Sí, el patrón sería el... Ya, está bien. ¿Decías 280? Sí, 280 bolivianos. Ya, 280, 40, 240, dices, ¿no? 80, 240 bolivianos será, ¿no? No, 280, listo. 280, 80, ya está aquí, 80. Jenny Suturi, adelante. Jenny Suturi, adelante. Sí,
Licenciado, para mí también sería 280, porque las 12 horas por los 40 sería 480. Y como estaría recibiendo 280 sería el valor de la plusvalía. 280 para la plusvalía. Brennelly Sí, doctor. Chávez. Yo digo Adelante. que es 180 porque si a la hora produce 40 bolivianos es 25 para el trabajador y 15 bolivianos para el patrón. Por favor, repetime lo que has dicho, Brennelly. 180 es la Brenner y Chávez. ¿Por qué? ¿Por qué 180? En una hora hacen 40 bolivianos, 25 es para el trabajador y 15 es para el patrón. En 12 horas se hace 180 para el patrón, que es la plusvalía. Yo no he dicho 25 para el patrón. Pero vamos a ver. Para el trabajador. O para el La trabajador. plusvalía sería 180. Pero tiene que estar justificado. A ver, Cristian, adelante. Cristian, Licenciado, la plusvalía si era 120 de 8 horas, aumentándole 4 horas sería 180 bolivianos la plusvalía final del jefe, licenciado. La plusvalía 180, ¿dices? Sí, licenciado. Ya la plusvalía final, ¿no? A ver, Macieli. Lice, yo también he sacado 180 ¿Cómo es de sacado? plusvalía. Sí, es que 12 horas, o sea, se le ha aumentado a esos 120 que ganaba de 8 horas más 4 horas, 180. ¿180, ¿no? ¿180 qué? De plusvalía, bolivianos. Bolivianos. Hasta aquí nomás. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿cuánto de plusvalía produce si trabajase 12 horas? 12 horas, ¿no? Entonces, el razonamiento que hizo, me parece que Elvis Ibáñez, es correcta, ¿no? Si en una hora produce, ¿no? Produce 40 bolivianos, en 12 horas, ¿cuánto produce? ¿No? En 12 horas produce 480 bolivianos en 12 horas. Pero a eso hay que reducir los 200 bolivianos que ha dado el patrón, ¿no? Y entonces la plusvalía sería de 280 bolivianos. Ese es el razonamiento, digamos, de un punto de vista global que hizo, ¿no? ¿Cuánto se produce en 12 horas? Tanto. ¿Y cuánto hay que reducir? Tanto. ¿Cuál es la diferencia? 280 bolivianos, ¿no? O también se podría haber hecho de que si en 8 horas se produce 120 bolivianos, se incrementa 4 horas más, ¿no? 4 por 4, 160 bolivianos, ¿no? O sea que se incrementa 160 bolivianos más 120, 280 bolivianos. Igualito sale, ¿no? Entonces, así. Ahora, solamente para Adalid Santos. Adalid ya ha hablado, ¿no? Ya habló Adalid. Zuna todavía no habló. Yaciel Zuna. Solamente para ella, ¿cuánto sería la plusvalía si el trabajador, en vez de trabajar 8 horas, trabajase únicamente 7 horas? ¿O ya no hay plusvalía? Es la misma pregunta, pero al revés. La señorita Zuna tenía la palabra
Parece que no. Sí, Liz, me estoy razonando todavía. Ya, está bien, Zaciel. Es lo mismo, ¿no? Si trabajando 8 horas produce 120 de plusvalía, eso quiere decir que en 3 horas adicionales, ¿no? 40 por 3, 120, ¿no? Pero si solo trabajas 7 horas, ¿cuánto sería la plusvalía? ¿No? Se reduce 1 hora, se reduce 40 bolivianos. Entonces sería 80 bolivianos de plusvalía. Si trabajase únicamente 7 horas, seguiría produciendo plusvalía de 80 bolivianos, ¿no? Y si trabaja solamente 6 horas, igual seguiría produciendo plusvalía, pero únicamente de 40 bolivianos, ¿no? Y si trabaja 5 horas, ahí ya no produce plusvalía, porque es lo que le ha dado el patrón, el trabajador le devuelve. Hay equivalencia, no hay valorización del valor, no crece el valor. ¿Entienden? ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque muchos, lo que nos han enseñado, los que no saben, ¿no? La plusvalía, ¿de dónde sale? Después de las 8 horas, se le sacrifica al trabajador, ahí sale la ganancia. No es así. La ganancia se produce antes de las 8 horas. Antes de las 8 horas, como estamos viendo, ¿no? Trabajando 8 horas ha producido 120 de plusvalía. Si trabaja 7, 80 de plusvalía. Si trabaja 6, 40 de plusvalía. Sigue produciendo plusvalía incluso antes de que termine la jornada de 8 horas. ¿Entienden? No es como nos han enseñado. Trabajo, después de que trabajo un poquito más, ese poquito más es la plusvalía. Nada de eso. La plusvalía se produce dentro de la jornada de trabajo. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ahora quieren que les llame a asistencia o nos quedamos con los participantes? 86 participantes. Llama lista, doctor. ¿Me puedo hacer una pregunta, por favor? La pregunta es de que llamo lista o no llamo lista. Lisa, ¿le puedes hacer una pregunta, por favor? Zuna. Pero Zuna, Zaciel es tu apellido, ¿no? Zaciel. No, Lisa, Zuna es mi apellido, Zaciel es mi nombre. Zaciel, a ver si puedes, si ahora puedes. Mira, Lisa, trabajando 8 horas, el trabajador produce una ganancia, una plusvalía absoluta de 120 bolivianos, ¿no? Trabajando 8 horas. ¿Cuánto sería la plusvalía si solo trabajase 7 horas? Esa era la pregunta. Sí, Lisen, bueno, usted ya también dio la respuesta. Mi pregunta era que ¿desde cuántas horas se cuenta ya la plusvalía? Es una pregunta muy interesante eso. ¿Desde cuántas horas? ¿No? Sí, porque usted estaba diciendo no se puede contar desde las horas extras, pero entonces ¿desde cuántas horas? Horas extras, ahí sí le pongo ceros redondo, si pone horas extras. Sí, por eso, pero entonces ¿desde las cuántas horas se podría en nuestro ejemplo es desde la quinta hora, ¿no? Hasta la quinta hora no hay plusvalía. Después de la quinta hora hay plusvalía en nuestro ejemplo. Pero esto saben ustedes que los valores siempre cambian, ¿no? En vez de tener un valor de 200, un salario de 200 bolivianos diarios, por ejemplo, tendríamos solamente de 160 bolivianos diarios. En ese caso, el tiempo de trabajo necesario sería únicamente de 4 horas. Y a partir de la quinta hora, ya va produciendo la plusvalía, incluido la quinta hora. Entonces, la respuesta es, ¿a partir de cuándo? A partir de cuando el trabajador, con su trabajo, devuelve el valor del patrón, el salario que le ha dado el patrón, ¿no? En el primer ejemplo, era en 5 horas. Pero en este ejemplo que estoy poniendo, es solamente en 4 horas, ¿no? O sea que no hay un tiempo horario fijo, como nos han enseñado también en colegio, ¿no? Trabajas medio tiempo,
para ti. Otro medio tiempo para el patrón. No es así. Hemos visto en el primer ejemplo, más de medio tiempo necesita el trabajador para producir el valor de su fuerza de trabajo. En este ejemplo último que he dado, aquí sí es la mitad, pero es un ejemplo que puede ser 3 horas, ¿no? Si el valor diario de la fuerza de trabajo, en vez de ser 120, sería únicamente 80 diarios, ¿no? Entonces se reduce ya a 2 horas nomás, ¿no? ¿Entiendes, Zaciel? No hay un tiempo fijo, no hay. Depende de cuántas horas necesita el trabajador para producir el valor de su salario. Vamos a insistir, vamos a hacer más ejemplos todavía. A ver, están en este momento 86, 9. Lo dejaremos así sin llamar lista hoy día, ¿ya? Sí, doctor. 86 están aquí en la pantalla, toditos anotados. Son 86, en realidad son 200 alumnos que yo tengo en diurno, ¿no? De los cuales están 86. Pero aquí está la lista completa de ustedes, no hace falta llamar lista. Yo llamo lista porque muchos entran al aula, pero no participan en clases, ¿no? Por eso llamo lista. Pero hoy nos eximiremos de llamar lista, debe sido las 10:30. Seguramente que tienen alguna clase ustedes a partir de las 10:30, ¿no? Entonces, por hoy no voy a llamar lista. Ya la próxima sí, me comprometo a llamar lista la próxima clase. ¿Listo, jóvenes? Entonces, nos vemos la semana que viene. Está bien, Lisa. Hasta luego, doctor. Nos vemos mañana. Hasta luego, Lisa. Chao, hasta luego. Chao. Chao.